Hola amigos, bienvenidos una vez a su programa Energías del Universo con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre, mandamos entonces a que se suscriban a este canal, dale clic si te gusta, dale like, recomienda a un compañero, un amigo, alguien que le pueda interesar este video que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. También vamos a mandar saludos a todos esos amigos que se incorporan de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias. Leo sus comentarios, leo sus sugerencias a través de nuestra caja de mensajería del canal. La tienes allí mismo en el video. Puedes escribirnos, dando tu comentario, si te gusta, qué es lo que quieres que presentemos, qué te pareció esta entrevista. Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, saludos a Panamá, saludos a Brasil, Argentina, a Ecuador, gracias a España también, Portugal, Italia, gracias por sus sugerencias, sus comentarios. Estados Unidos, por supuesto, estamos al norte y al sur, estamos en Seattle, allá tenemos muchos amigos también, gracias a todos ustedes, y en la Florida, por supuesto, donde están nuestros grandes compatriotas allá trabajando y bueno, haciendo una vida que algún día los esperamos acá también. Algún día queremos que las cosas se acomoden, estén bien y vamos a tenerlos ya acá nuevamente. Bueno, ya los que quieran venir, no se van a quedar ya, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a presentar a nuestra invitada de lujo, aquí una Chama Nix. Pero ya lo pronunció bien. Chama Nix. Ella es un terapeuta holístico, es organizadora también de interesantes eventos. Hemos participado con ella acá cuando está en Venezuela, grupos chamánicos también. En estos días coloqué una reposición de un programa que hicimos espero le haya gustado, recibí muchas referencias positivas. Bueno, y esta vez vamos a hablar de con Abgini sobre lo que es esto del árbol ancestral, ¿no? ¿Qué significa árbol ancestral para todos nosotros con un terapeuta holístico? Me imagino que viene siendo como una cronología pues, de los ancestros y qué heredamos de ellos, qué misión de vida hemos heredado y cómo la podemos realizar en este mundo. Adelante, Jenny, ¿qué nos dice entonces de este árbol? Y bienvenida al programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias, Carlos. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes, de poder comunicarme con toda esa gente que los escucha. Gracias a las personas que están siempre pendientes de tus programas. Y bueno, esta es mi segunda vez contigo. Qué increíble. No sé, el otro programa de no sé cuánto tiempo tiene, pero debe tener unos cuantos añitos, ¿no? Años, en Radio Sintonía, recuerdo. Me La gente le acuerdo, gustó mucho sí. y estos días puse la reposición. Qué bueno, qué bueno. Gracias de verdad por la invitación. Me siento muy cómoda y como en casa conversando contigo. Y bueno, el tema es un tema que tengo varios años investigando y trabajando que tiene que ver con heredamos de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, son como, dicen que nosotros tenemos 7 generaciones hacia arriba que digamos, que nos afectan de alguna manera y 7 generaciones hacia abajo que se afectan por esos ancestros, o sea, que nuestra descendencia también se ve como afectada por todo lo que nuestros ancestros vivieron. Hay una nueva ciencia que se llama la epigenética, Ajá. que habla que nosotros, más allá del ADN, de la información que traemos del ADN, también tenemos una información que viene del entorno donde nos desenvolvemos. Y ese entorno también se hereda. Por ejemplo, personas que hayan estado, para decir un ejemplo clásico, ¿no? En campos de concentración, el abuelo estuvo en un campo de concentración, a lo mejor el nieto va a experimentar ataques de pánico y eso es porque hereda esa emoción que su abuelo tuvo en ese campo de concentración y luego viene a sentir esas emociones y no sabe de dónde vienen y muchas veces dice, bueno,
A mí me llega mucha gente en consulta que dice, mira, tengo este síntoma y no sé de dónde viene. Síntomas como desconocidos, que además tú dices, estaba bien y en tal fecha comenzó esto. Entonces, nos damos cuenta que pueden ser cosas que vienen de lo que se llama el transgeneracional. Es como nuestra herencia generacional. Eso viene como el ADN, viene como una herencia psicológica hacia las personas. Qué importante debe ser para nosotros conocer esto, porque a veces hay gente que ni le hace caso, ¿no? Y viven estos problemas, creen que es una psicopatología, van a un psicólogo, van a un psiquiatra, y cuando piensas bien las cosas, puede estar la solución dentro del árbol, ¿no? Si tú vas a recorrer generaciones pasadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sucede mucho. Y por ejemplo, hay una cosa interesante también que tiene que ver con el árbol, que son las fechas de nacimiento, la fecha cuando comienza el síntoma. Por ejemplo, si alguien viene con ataque de pánico y dice, no, esto me comenzó hace un año en tal fecha. Entonces empezamos a revisar y muchas veces coinciden con la fecha de nacimiento del abuelo, con la fecha de muerte del abuelo, y entonces eso hace que, digamos, bueno, por aquí viene por aquí viene la cosa, ¿no? Debe haber una sincronicidad, ¿verdad? De fecha. Porque yo digo que Hay, la hay. esto del pasado, del futuro y el presente, como nos lo pinta como una flecha, ¿no? Que comienza acá y termina allá. Ahora se está viendo las cosas distintas, ahora se está viendo que puede ser que nosotros tengamos portales, que se estén abriendo, se estén cerrando, algo debe haber que contradice un poco lo que es el tiempo como nosotros lo conocemos, ¿no? Sí, definitivamente, porque ahora estamos como comenzando a entender que no existe ese tiempo, como tú dices, lineal, sino que existe lo que se llama el espacio cuántico, que Ajá. es en donde todo es simultáneo, pasado, presente y futuro. Entonces, y nosotros tenemos dos formas de manifestación, como todo todo lo cuántico tiene dos formas de manifestación. Una es la partícula, que es tu cuerpo físico, por decirlo así, es todo lo que es materializado, y otro es la onda, que es lo energético. Entonces nosotros nos movemos dentro de ese campo cuántico en nuestro aspecto de onda. Es lo que se llama el yo cuántico. Entonces allí nosotros podemos solucionar todas estas cosas, acceder a esos recuerdos del pasado que no son tuyos, sino que son de tus ancestros, y modificar esa situación, porque lo más importante es que tú digas, ok, esto no es mío, es de uno de mis ancestros, y es reconocer ese ancestro y reconocer ese duelo que ese ancestro que no se terminó y que de repente en el árbol no está claro, ¿no? Eso es lo más importante al final, es como la forma en la que podemos sanarnos. Sí, es curioso esto, ¿no? Cuando tú me hablas de sanación, de que si nosotros descubrimos a través del árbol qué fue lo que padeció mi ancestro o cuáles fueron sus mortificaciones, la forma en que murió, forma en que vivió y la forma en que murió. Exacto. Esto nos retroalimentaría de esa experiencia que nos ha dado ese ancestro para nosotros reformular acá en la vida que nos tocó a nosotros en este ciclo, como tú dices que son de 7 generaciones, eso coincide con los 7 ciclos que también marcan los hindúes, y que al yo estudiarlo y sé la procedencia del problema, yo puedo solucionarlo en esta vida y no quiero heredar de mi próxima generación, ¿no? Claro, no, ahí estás liberando a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, ¿no? De ese tema. ¿Cuán Pero importante es fíjate, esto, Aldini, ¿no? Para las generaciones futuras, ¿no? Es muy claro, yo creo que todo esto que se está descubriendo a nivel de, ya más allá de lo psicológico, porque esto es a nivel genético, vamos a ponerlo así. Tú heredas genéticamente una cantidad de características, ¿verdad? O sea, heredas el color de los ojos de tu abuelo, el color del cabello de tu padre, en fin, lo que fuere. Pero también heredas lo que se llama la epigenética, que es el ambiente donde ellos vivieron.
Entonces, ese ambiente, por ejemplo, si hubo un ambiente de mucha escasez, de mucha pobreza, tú vas a heredar esa eh, aproximación al dinero que tenían tus ancestros. Entonces, al tú reconocer que ese miedo a ser pobre, a no tener, viene de allá, pues puedes comenzar a sanar eso en ti y de verdad que son procesos de sanación increíbles en ese sentido y muy bellos. He vivido experiencias muy, muy hermosas trabajando así. Claro, todo esto requiere un trabajo de investigación de ver quién es el que realmente vivió ese problema. Para ponerte un ejemplo, uno de mis pacientes había vivido muchas veces pérdidas de dinero, de sumas de dinero que no sabía por qué le sucedían. De repente había un evento y perdía una cantidad de dinero X. Entonces empezamos a investigar y resulta ser que su abuelo había vivido en Venezuela y tenía unas haciendas de café. Ajá. Y en un momento dado, en los años 40 o antes, no me acuerdo, como en los años 30, hay una caída del precio del café y él pierde absolutamente todo y va a la ruina. Entonces su papá pasa por ese evento y ella comienza a repetir el evento de donde venía. Entonces, al ella reconocer al abuelo y decirle, mira, este es tú, yo soy tu nieta, eh, lo que te pasó a ti no tiene por qué pasarme a mí, te reconozco como mi abuelo, hacer el duelo del abuelo y reconocerlo en la familia, perdonarlo porque el abuelo se sentía culpable por todo lo que había pasado. Entonces ya ese patrón, digamos, ese patrón recurrente que ella tenía deja de suceder. Entonces es por todos lados que podemos ver que muchas cosas que nos pasan, que tú dices, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no he estafado a nadie, yo no he hecho nada que... es como que el karma se va expandiendo a nuestras generaciones anteriores, ¿no? Esto también podría ser Dharma que se heredan, ¿no? Porque conozco muchas familias, Abdini, humildes, ¿no? Que en realidad no se concibe cómo de repente uno de los miembros de la familia heredan ciertos talentos que no están registrados dentro del ámbito familiar y donde viven. A veces por primera vez toman un violín y resulta que tienen una habilidad para esto o para el canto. Lo he visto también en jugadores de ajedrez, cuando estaba en un club de ajedrez, que la gente que uno menos esperaba que podía tener conocimientos, de repente desarrollaba maestría, ¿no? Y no sin ninguna influencia de la familia inmediata, ni siquiera de la anterior, sino de eso venía de generaciones. Y entonces en particular esa persona heredaba ese talento. Lástima que hay muchos que los tienen y no logran de alguna forma ser descubiertos. Pero sí los hay, ¿no? Entonces justifica este árbol de alguna manera. Totalmente, totalmente. Hay una película que se llama la película Coco, no sé si tú la viste, ¿La película? que se llama Coco, es una Ah, película ¿cómo de... no? Sí, sí, sí. Sí, que fíjate que él hereda el talento para la guitarra de su abuelo De y él no familia eran sabía, zapateros. sí, y no sabía que era, era el abuelo y la familia eran zapateros. Entonces muchas veces eso sucede también, que heredas una cantidad de cualidades y tú dices, bueno, ¿de dónde viene esto? Y es de esos ancestros que a lo mejor tú no sabías ni siquiera que existían, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más interesantes de ver que no solamente se heredan las cosas negativas, sino también muchas cosas positivas que nosotros podemos impulsar, ¿no? Y como desarrollar. Esto, Y perdón, sí, sí, dime. no, no, adelante, adelante. Se me está ocurriendo preguntarte, estos famosos o famosas ovejas negras de la familia, que, que siempre de alguna forma se alejan, son distintos, son diferentes, le gusta hacer cosas que la familia no las entiende. Y es preocupante porque
pertenecen a un clan familiar y sin embargo son rechazados de alguna manera. Esto podría también conseguirse en el árbol de generaciones y tratar a ver de dónde procede y corregirse. Sí, sí, de alguna manera sí, porque generalmente las personas, digamos que actúan aquello que no se resolvió en el árbol. Y si, por ejemplo, dentro del árbol hubo alguna persona que no fue incluida, porque lo importante en el árbol es incluir a todas las personas de la familia, pero a quienes no se incluyen, no se incluyen a las personas que tuvieron una vida diferente o los alcohólicos o las mujeres que eran más libres que otras y las consideraban de la vida alegre, por decir algo, no se incluyen a los hijos naturales, a los, digamos, las almas de los abortos, ya sean naturales o inducidos. En fin, todas esas personas que no son reconocidas en el árbol, luego las generaciones posteriores pueden estar viviendo lo que ellos no vivieron. Entonces lo importante es reconocerlo, decir, ustedes vivieron, por ejemplo, tengo el caso de una persona que tenía una tía que había sido rechazada por la familia porque la consideraban que era muy liberal. Pero la tía era una persona normal, lo que hacía era que le gustaba fumar y tomarse su whisky, en fin, pero no era que era una loca, en fin. Y esta persona, esta paciente, me cuenta que en un momento dado que conoce una prima que la lleva a conocer esa parte de la familia que era una parte de la familia que ella no conocía mucho y se da cuenta que tiene la misma fecha de nacimiento de la tía. Yeah. Y ella toda la vida se sintió rechazada por la familia también. Entonces ella estaba repitiendo como lo que la tía había vivido y tenía que ver con su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces hay que ver las fechas también, las fechas son importantes, porque muchas veces se llama algo así como que somos el doble, por supuesto no somos un doble idéntico, pero sí tenemos características de esa persona, de ese ancestro. Entonces, por ejemplo, si hubo un artista que no era reconocido en la familia porque ese artista nunca trabajó, sino que se dedicó al arte, a lo mejor era bohemio, entonces eso pueden ser esas ovejas negras de las que tú hablas. Sí, sí, en toda la familia siempre hay una y bueno, para bien o para mal, yo me considero Sí. que mi familia fui yo, ¿no? Porque nosotros somos una familia grande, ¿no? De 10 miembros, 10 Wow, 10 hermanos. yo siempre, bueno, a mí siempre me vieron distinto, yo siempre me consideré distinto, ¿no? Sí. De hecho, siempre no sentí esa aproximación. Ese Y vínculo con la no, familia. nunca lo sentí. Y mis modales eran distintos, mis gustos también eran muy distintos a los de mis hermanos. Y hasta el día del sol de hoy siempre me dicen sí, que de repente fue ¿cómo se llama? Un cambio que me hicieron en la maternidad. Sí, que no, que eres recogido, como dicen en Así, Venezuela. recogidito, sí. Entonces, es lógico bueno, uno que comience a hacer estos estudios y a través de muchos terapeutas como tú no se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero el que no conoce esto se vive amargado porque dice, concha, mi familia me rechazó, y por eso es que yo soy rebelde, por eso es que yo no voy a ayudar a ninguno de ellos y voy a hacer mi vida propia. Entonces, claro, ya es un patrón distinto y con consecuencias, ¿no? Sí, Entonces, pero es bueno conocer las procedencias. claro, Ahora, claro. en esto de tu trabajo, ¿cómo se aborda esto? Si yo me siento distinto a mi familia, me siento un caso pues que no entiendo en realidad, que a veces pues, empiezo a sospechar, bueno, de repente yo no soy hijo de mi papá o no soy hijo de mi mamá o de repente ya me recogió Claro. con nada. Bueno, ok. Una persona que sienta eso, ¿de dónde? ¿Qué principio, qué base debe tener uno para consultarse con una persona con tu Bueno, experiencia
¿Cuáles son las herramientas que debo yo presentar? Sí, lo primero hay que ver es cuál es el lugar que tú ocupas en tu familia. Ajá. El número, en dónde naciste, qué número eres. El número de hermanos, nosotros somos hermanos, el 1, el 2, 3. Ajá. Que no sea el sándwich, como dicen. Ajá, que si eres el mayor, el menor, ¿dónde estás ubicado? Y el sexo también, También se revisa porque que hay una hermana mayor, después viene un hermano, otra hermana, un hermano. Eso también se tiene que ver. también se revisa eso y hay una cosa muy importante que es algo que se llama el proyecto sentido. El Ajá. proyecto sentido es lo que pensaron tus padres sobre ti antes de nacer. Ah, ok. Y lo que ellos sintieron, por ejemplo, si el nombre que te pusieron, por ejemplo, si pensaron, ay, este hijo va a ser el que me va a ayudar con el negocio familiar. Ah, Ya ahí tú vienes con una carga, ¿verdad? Y ahí tú vienes con yo una estoy carga. complicado porque yo nací en una época ya de dictadura, que estaba acabándose la dictadura. De hecho, le cuento a la gente cuando mi papá me fue a ver a la maternidad, él fue disfrazado. Él se tuvo que disfrazar porque él era buscado por la Seguridad Nacional en ese tiempo. O durante la época de Pérez Jiménez. Era un sindicalista, era el jefe de la casa sindical, tal y qué sé yo. Y entonces era buscado para, bueno, tú sabes qué hacían con la gente en ese Sí, tiempo. sí, la Estaba en desaparecían. contra del gobierno dictatorial. Entonces fue disfrazado, me dijo mi mamá, se puso un bigote, una cuestión, y así fue que me fue a ver en la maternidad y me fue a reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué En la pasa? Concepción Según la Palacio. descripción del primer hombre que me hace en su brazo, era una imagen distinta, era un disfraz, ¿no? Eso tiene que ver con muchas, seguramente con muchas cosas Bueno, y tiene muchísimo que ver porque en ese fue el ambiente en el cual tú naciste de una persona perseguida. ajá. Entonces, fíjate, todo eso es una información súper importante para tú reconocer cuáles son las cosas que tú puedes haber experimentado en el vientre de tu madre, el miedo de tu mamá, todas esas cosas. Y también, bueno, la situación de tu papá que no era como muy clara, que no era una vida normal, vamos a ponerlo así, tranquila, sino que era una vida de estrés y de tensión, ¿no? Definitivamente influye. Y también influye si tu mamá tuvo todos los hijos, hubo pérdidas antes de ti o después de ti. Porque esas pérdidas hacen que muchas veces tú seas como el doble de ese que no vino Ajá. y entonces es como que hay que trabajar el, mm, hay como una especie de nube negra sobre esas personas que tienen un hermano que no nació antes, una hermana que no nació antes, que es como un duelo no vivido por la madre, ¿ves? Entonces tú vienes como, "Ah, este viene a sustituir al otro Ya. que no nació, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que ver. Para la consulta uno debe estar informado lo mejor posible de su nacimiento y el entorno en que estaba ese Sí, nacimiento, y la fíjate, relación que tenía con los padres, porque a veces son madres rechazan al padre, luego dentro del nacimiento se reconcilian, ¿eh? Y toda esa información, lo más detallada posible, hay que llevarte, hay que suministrarte de eso. bueno, yo siempre digo que este es un trabajo que no es de una Por supuesto. sesión o de una terapia, sino que es un trabajo de vida, ¿no? Al tú empezar a investigar esto, te vas dando cuenta de muchísimas cosas y yo digo que es como el trabajo de detective, de Sherlock Holmes. De hecho, en estos momentos estoy dando una formación Ajá. en donde le digo a los alumnos, miren, esto es como Sherlock Holmes, ustedes se tienen que empezar a hacer un trabajo detective y si no saben nada de sus ancestros, por ejemplo, no saben quién ni cómo se llamaba el abuelo, simplemente imaginarse en qué época vivieron, cómo se vestían, qué tipo de comida comían, en qué país vivían.
¿Entiendes? Porque eso te va a dar un contexto. ¿Cuál era el contexto político? Fíjate, tú ya lo tienes claro, tú tienes el contexto político de tu papá y tu mamá en un país en donde había una dictadura y donde había un peligro de muerte. Entonces tú vienes con ese miedo, ese peligro de muerte. Y no sé si alguna vez te ha pasado que sientes como esa energía de duelo sin saber de dónde viene, ¿no? Sí, sí, es Sí, cierto. A temprana edad era muy serio, para mi edad era demasiado serio, ¿no? Me contaba mi mamá, ¿no? Y con sí, hábitos que ninguno de mis hermanos tenía, distintos. Empecé a claro. fumar cachimbo a los 17 años, cosa que en mi familia se quedaron sorprendidos, ¿no? Eh, Pipa. y tomaba whisky, ¿eh? Sí, eras un excéntrico, pues. Ajá, era muy excéntrico, entonces, claro. Un poco ahí se conjuga con lo acuariano, ¿no? Probablemente, ¿no? Claro, Eh, claro. Y y, y, también, bueno, también dicen que muchas de las personas que vienen son semillas estelares que encarnan en esas y familias para cambiar podría la decir eso, cultura. podría decir que Sí, también viene eso de ancestros que ellos inclusive no conocían, pero si a lo mejor le pregunta a la tatarabuela, que en ese tiempo existía, la conocimos, de repente ya te podía dar datos pues, claro. de algunos de los tatarabuelos, los abuelos, ¿no? Ahora bien, y las personas que no tengan esa memoria tan clara, ¿cómo hacer? Vini? Que, Está todo en tu ADN. ajá, debía Tu ser muy... memoria está en el ADN, entonces a través de ejercicios tú vas haciendo contacto con esas energías. Por Ah, ejemplo, tuve una paciente de Bélgica, uh-huh. aquí en los Estados Unidos, que ella tenía un problema también con el dinero y ella no había conocido a su bisabuelo y venía del bisabuelo. Entonces lo que hicimos fue hacer un trabajo de contactar con la energía del bisabuelo Ya. a través de una relajación, como una especie de hipnosis, Ajá. ahí se contacta con esa energía y ella revisó con el bisabuelo que había pasado y vio la historia. Es Mm, como ir a una vida pasada, pero no tuya, sino de otra persona, ¿no? Pero es parte de tu campo energético. Eso está ahí, esa información está ahí porque todos estamos conectados. las Nosotros nos fotografías vimos, podrían ayudar, fotografías de las estas. fotografías Sí. ayudan mucho las fotografías, claro Yo que vi una sí. fotografía de mis ancestros, una oportunidad vi a toda la familia centrada en aquellas eh, fotos que eran de luces, ¿no? Sí, sí, Y resulta que mi abuelo era el único que estaba mirando a otro lado. Todos estaban mirando al enfocados fotógrafo. y yo estaba mirando por otro lado. ¿Eh? Ok, mira tú, qué cosa, ¿no? O sea, tu abuelo estaba mirando para el cielo. Si te estás, sí, Y fíjate, como que eso no me interesa, pues, ¿entiendes? sí, No estoy otra, impresionado por eso. otra cosa Yo importante creo es, que ahí viene lo rebelde mío, seguramente. probablemente, y eso es importante, tu nombre tiene que ver con el nombre de alguno de tus ancestros, te Ah, puse, sí. Tú sabes que en mi familia casi todos se llaman Carlos. Mis hermanos se llaman Carlos todos, son cuatro, y en la familia hubo muchos Carlos. Y es verdad que uno hereda a través del nombre también. sí, porque es como que tú eres repites lo que hizo el primer Carlos, ¿de dónde viene ese nombre, no? Ese cuál, Eso se debe hacer, porque yo a mi hijo le puse Carlos. Se va a heredar todo eso también. sí, Pero pero bueno, ya ese es problema de él. es bueno o es malo que uno le ponga su mismo nombre a los hijos. Bueno, no, lo mejor es ponerle un nombre que no sea, que no tenga esa conexión, ¿no? Fíjate que yo tengo un nombre de una de mis tiabuelas Ujú. y por eso me cambio yo el nombre, mi nombre de pila bautismal. ¿Por qué? Porque esa tiabuela mía se había quedado viuda, no había tenido hijos. Lucrecia, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Ah? Lucrecia, No, Leonor. Leonor, por ahí iba. Entonces, esa tía abuela Ajá. había tenido una vida que realmente no, yo no quería repetir. Ah, Ahora, las cosas, yo me cambio el nombre, pero
mantengo las cosas que a mí me gustaban de ella, las cosas buenas que yo aprendí de ella, como por ejemplo los viajes. Yo viajé con ella mucho, me enseñó el mundo. Esa parte yo la retengo, pero toda la otra parte me cambio el nombre para no traer esa información hacia abajo, ¿verdad? Y ahí se corta. Y bueno, mucha gente lo hace así, por eso es que se cambia el nombre como para liberar ese karma de ancestral, ¿no? Para no cargar con esa, con alguna carga energética, pues que no te Sí, convenga. Pero hay unas cargas energéticas que sí te conviene y esa es la que uno... claro, y esas las quieres, las reconoces y las integras, ¿no? Mm, Y fíjate, otra cosa importante también es el origen del país de donde venga. Nosotros todos los suramericanos y norteamericanos somos hijos de inmigrantes, sí, en la mayoría. básicamente. No, no es lo Entonces, mismo como en México, por ejemplo, que hay mucho de sus ancestros, se conservan. claro, En y bueno, en algunos Colombia, países, pero casi todo el mundo está mezclado. Nosotros casi, tenemos mezcla de todo. Y entonces ahí es bueno revisar porque hay una idiosincrasia de esa gente que es diferente. Es diferente si tú vienes de los españoles, o si vienes de los franceses, o si vienes de los ingleses o de los italianos. Definitivamente son idiosincrasias diferentes, o de los alemanes. O sea, entonces hay que como buscar esas también, revisar esas idiosincrasias y las religiones. ah, ok. También, porque algunas veces, si tú eres judío, pero llegas a un país donde te cambias el apellido y te cambias de religión, inmediatamente eso también va a contribuir. Fíjate que yo tuve un maestro que se llama Dan van Kampenhout, él es holandés. Hice una cantidad de cursos con él, aprendí parte de esta información en México, Ajá. y él contaba que él a los 18 años se raspó el cabello totalmente, se dejó el coco pelado y estaba anoréxico, tuvo un desorden de alimentación y estaba así flaco que tuvieron que internarlo inclusive. Y en el tiempo, él se da cuenta que eso tiene que ver con su abuelo, que había estado en campo de concentración Oh, en Polonia, y que le estaba repitiendo lo que el abuelo había vivido, pero imagínate físicamente. Y él no sabía ni siquiera que era judío, porque él era hijo de un padre católico con una madre judía, y cuando hay esa combinación, sí, a la madre la excluyen. claro, claro. Ya, Entonces ya, él, eso pasó un trauma ya, ¿verdad? traumático. Entonces, a partir de ahí, él empieza a acercarse a la religión hebrea para conocer su origen, saber, porque no tenía la menor idea, y entonces ahí es que comienza todo su proceso de sanación de ese tema. Es súper interesante porque ahí ves claramente cómo la epigenética estaba funcionando en él y él no tenía la menor idea porque nunca le dijeron, él Oh, creía que era sí. católico. Y mira cómo vienen las cosas. Eso me recuerda a mí, a mi hija, que a los 7 años, tú sabes que hay que bautizarlo. Hay que bautizarle, tal y qué sé yo. Y no se quería Claro, bautizar. Ella me decía que ella quería ser judía, que no se quería bautizar. Ella wow. tiene 34 y no se ha bautizado. Bueno, está ¿De bien, dónde esa es sale de una... judío? Sí, en mi familia no hay judío, aunque el apellido mío tiende a judíos, ¿no? Dum, porque conozco un judío que se llaman, que tienen apellido. Pero Bueno, ¿de a lo dónde saca mejor no, ella? Nunca me sí, expliqué eso de que ella quería ser judía, que no se quería bautizar con la religión católica y hasta ahora no se ha bautizado. Entonces, claro, bueno, nosotros lo dejamos así, pero nunca entendimos. Ahora que tú me estás claro, diciendo esto, yo digo, bueno, de repente por ahí venía la cosa. puede venir, aunque tú no tengas familia judía en estas generaciones, pero si tu apellido viene más arriba, a lo mejor si eres de origen judío, te recomiendo que vayas a un sitio en internet que se llama Ancestry.
se escribe Ancestry con Y al final, y buscas tu apellido y ahí te van a decir de dónde viene tu apellido, cuántas generaciones tienes y en dónde está repartido. No sé de dónde viene tu apellido, de qué país, de Europa o de dónde No, viene. viene hasta la información que tenemos viene de, ¿cómo se llama? De Irlanda, Es un apellido irlandés. irlandés. Ah, bueno, ahí. Pero cuando vino a Venezuela se modificó. Cambiaron la doble N, porque es Doom con doble N, lo cambiaron a M. AM, claro. Entonces Ah, era ahí Dune con doble N. las partidas de Mm, nacimiento, unos aparecen con N, otros aparecen con M y otros aparecen con doble N. ok, y eso viene de... Ellos también que se llaman Doom con M, acá en Venezuela, y inclusive me daban trabajo porque creían que yo era paisano, ¿no? Pariente. Trabajé mucho con ellos y bueno, pero nunca visité una sinagoga. Ahora bien, esto tiene que repercute el apellido, sus modificaciones también con el árbol y con la forma que uno manifiesta en la vida. Sí, sí, claro, todas esas cosas son pequeños detalles, pero claro, lo importante es investigar particularmente, porque no se puede generalizar, ¿verdad? Porque no te puedo contar historias parecidas de personas, pero tú no puedes, cada persona es Claro, totalmente diferente, entonces es muy particular todo. Es súper interesante porque bueno, eso hace que nosotros empecemos a ver las cosas de una manera diferente también, de darnos cuenta de que no estamos separados ni siquiera de nuestros ancestros ni de nadie. Al claro, final todos somos parientes. seguro. Y al saber las procedencias es importante porque al uno darse explicaciones de lo que ignoraba antes, entonces ya uno está pensando, bueno, mira, esto no es ninguna, no estoy loco, no está loca, No, no está no loca tiene mi que hija que ver, quiere ser judía. yo le decía, pero ¿dónde sacas tú eso, amiga? ¿De dónde sacas tú eso? Y yo no me explicaba porque nunca tuvo una relación con ningún judío cerca ni nada de esto, ¿no? Y una edad muy pequeña, 7, 8 años, y no logré bautizarla nunca, entonces, bueno, no sé qué camino va a seguir, ¿no? Con esto. Pero tengo una explicación, al tener una explicación de, bueno, la niña no fue que vio alguna película que la impresionó, no nada de esto, ¿no? Simplemente, bueno, eso debe, como tú dices, está dentro del árbol genealógico, dentro de esos patrones que tiene, que se van manifestando y que al uno no entenderlo, entonces le da una connotación que no debería o distinta. Y se Sí, o simplemente piensas, no, está loca, pero no, no, siempre todo tiene una razón de ser. seguro. Ahora, Y lo que pasa es que no la sabemos, pero al entrar, uno de los ejercicios que hacemos siempre es entrar a ese campo, ¿no? ajá, Entrar a ese campo cuántico donde está toda la información y en donde nosotros podemos recoger esa información y saber qué está pasando con cada quien, ¿no? Y eso se puede hacer de manera individual o lo hacemos también de forma colectiva, ok, ya un poco más hacia las constelaciones familiares. ya. Ahora, esto en una implicación de una sociedad, aquí, países tan distintos, que piensan tan distintos, inclusive llegan a guerras por esto, llegan a odiarse, Sí. sociedades contra otras sociedades. Esto tiene que ver ¿existe algún árbol genealógico de algún país en sí, su procedencia? Bueno, en realidad no, porque, pero sabemos que, bueno, que nosotros venimos de una raíz de humanos que tiene miles de millones de años evolucionando. Y ahora que se está investigando todo este ADN, nos damos cuenta de que realmente todos somos iguales, porque el ADN es idéntico para todos. Ya. Solamente que tienes algunos detalles por aquí y por allá y que nos diferencian, ¿no? Al punto es idéntico que hoy en día la vacuna que están usando para el COVID es basada en el ADN, ¿no? Así. Sí, lo que te hacen es que te ponen un pedacito de ADN que te hace inmune.
Ah, ok, ok, ok. Esa es la vacuna, no es una vacuna basada en el virus, Ah, sino basada en cómo tú puedes crear anticuerpos para el virus. claro, claro. Y te meten ese, te inyectan ese pedacito de ADN. Y eso es por memoria, ¿no? Que de alguna forma, Ese pedacito eh, entra al ADN, se inserta en el ADN y ya el ADN sabe cómo defenderse del virus. aquí tú en tus consultas, por ejemplo, ¿qué te ha tocado rápidamente? Ya se nos acaba el tiempo, curioso que tú hayas visto, pues que ha sido complicado que esa persona entienda qué es lo que le está pasando. Oh, hay muchas, muchas personas. Yo creo que para que la persona realmente sane algo, tiene que estar abierto y querer sanarse, porque cuando tú dices, no, yo no puedo, no sé o no quiero, ya ahí, aunque vengan a consulta, ya no hay manera de entrarle, pero cuando tú estás abierto, pues ahí puedes entrarle por cualquier, digamos, vía para que la persona pueda conocerse a sí mismo, porque lo que yo hago realmente es apoyar a la persona para que se conozca a sí mismo y pueda entender qué le pasa, y ahí la sanación es inmediata, porque tú entender ya comienza un proceso y una vez que entiendes y sientes la emoción, ya ahí Pero la... a veces por conceptos más que todo religiosos, a veces Sí, políticos, esas influencias hacia las personas hacen que esto no, el trabajo no sea tan fácil, sí. porque ya le dan una explicación religiosa o le dan una explicación política, una explicación social, pero como tú dices, una explicación que venga de uno mismo, cuesta un poco más. Bueno, yo creo que lo importante es que empecemos a saber que todo lo que está afuera de nosotros es reflejo de nuestras propias creencias. Y eso es difícil, pero eso es absolutamente cuántico, porque cuando hablamos de el campo cuántico, sabemos que el observador es el que modifica la realidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos una partícula, si el observador la ve como partícula, pero cuando el observador no la ve, es una onda. Entonces hay esas dos formas de manifestación en la realidad. Yo lo que hago es explicarle a las personas cómo funciona esto y que las personas entiendan que realmente nosotros estamos proyectando afuera todo lo que nos pasa adentro. Entonces, si sanas adentro, empieza un proceso de sanación afuera Eso te también. inclusive puede, puede dar a uno más seguridad en uno mismo, ¿verdad? Y Total. evitar los miedos que es tan importante. La gente tiene mucho miedo aquí, tiene mucha ansiedad. Oh, Es sí. por falta de seguridad, pero uno estar seguro de lo que Sí, es, quién es y a qué viene este mundo, ya las cosas. sí, es que estamos viviendo una época de mucha tensión y esa tensión, ese estrés, tú sabes que la respuesta al estrés son tres formas, ¿no? O sales corriendo o te escondes y esas dos, digamos que el salir corriendo, esconderse, me quedo en mi casa encerrado, son las personas que se encierran. Sí, Las que salen, las que corren no realmente lo hacen, pero el organismo se prepara para la huida, y eso es lo que hace que haya un desequilibrio en el cuerpo, porque tú estás dándole una información a tu cerebro para que huyas y resulta que te quedas sin hacerlo, no vas a acción. Por eso yo recomiendo siempre que para todas estas cosas, que de esta tensión, toda esta que produce el estrés, pues que hagamos ejercicio, cosas donde drenar toda esa energía que tenemos allí estancada, ¿no? Meditación, yoga, respirar, ejercicio, respirar, todo es cantar, cantar, bailar, bailar, todo eso es recomendable. todo, Lo que y sea. comer sano, porque la gente dice no, y comer, no, pero comer sano. Comer sano y tomar agua de buena calidad, porque eso es Todavía eres otra. vegetariana, bien. Sí, bueno, me mantengo con una comida bastante sana Ah, ya, y me va muy bien. Nunca creo que siempre va a permanecer así con mi dieta bien balanceada y sana. seguro, seguro.
Bueno, Sí. se nos acaba el tiempo allí y qué bueno haber hablado contigo. Me encanta siempre conversar contigo. Una mujer muy sabia, con mucha experiencia y la transmite como misión de vida a través de todas las consultas. Hablando de consultas, si alguien quisiera hacerte alguna consulta o a los talleres que tú das o a los seminarios, ¿qué coordenadas? ¿Dónde podría conseguirte, Jenny? Bueno, puede conseguirme en Instagram en @abjini, es ABJINI. Ese es facilito. O me puede mandar un Abjini con WhatsApp, J, A, B, AB de Bolívar, J de Juan, I de Ignacio, N de naturaleza y I de Ignacio. Abjini. Abjini. @Abjini, ese es mi Instagram. Y si quieren contactarme por WhatsApp, mi teléfono es +1-786-491-6348. Ese es el WhatsApp. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Ginny. Gracias a ti, de verdad, feliz. Namaste, que estés bien. Namaste, namaste. Y te Gracias. esperamos para una próxima entrevista con interesantes temas. Con mucho gusto, que Ah, un placer siempre conversar contigo, Carlos, y bueno, te deseo lo mejor, que tengas un feliz día. gracias. Abrazos. Amén. Bye. Y de ustedes, amigos, me despido hasta el próximo programa de Energías del Universo con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Te recuerdo que si te quieres comunicar con el programa, además que puedes escribirnos en nuestra caja de mensajería que está en este video, también puedes entonces escribir a nuevouniverso@gmail.com. Muchísimas gracias a todos. Bye bye. Se les quiere un montón. Cuídense mucho.